Dios, sabiendo que el libro de Apocalipsis nos iba a ser difícil de entender, se nos dicen tantas cosas tan extrañas, escribe una promesa especial para el que lee y escucha este libro. En el versículo 3 de este capítulo 1, Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Como iglesia nosotros estamos leyendo y escuchando, espero guardando y memorizando parte de este capítulo de esta profecía este año. Un versículo por mes, comenzando con el versículo 9. Así que podemos esperar algo de esta promesa, algo de esta bienaventuranza. Y de seguro esta bienaventuranza incluye que Dios nos anima aprendiendo más de Cristo, su reino, su victoria final. Ahora, como ya vimos, este libro no se trata del anticristo, no se trata de Armagedón, no se trata de la bestia. Este libro, a lo último, se trata de Cristo. Y al comenzar este libro, el autor Juan presenta al protagonista y lo describe, sí, en términos bastante extraños, pero es para que entendamos algo de Cristo en la realidad del mundo celestial. Que no nos imaginemos lo que muchos de nosotros desafortunadamente nos imaginamos de una estampa que vimos en nuestra niñez, de un judío, de un carpintero de Galilea. Que no nos imaginamos un rabí, que no nos imaginemos a alguien así, un hombre cualquiera. Pero que realmente tengamos una mente, una mentalidad, una idea de Cristo en su majestad, como Él es en la realidad. Cristo resucitado después de la exaltación, con autoridad sobre todo, aún sobre la muerte, como nos dice en el versículo 18. Ahora, para este mes nos toca memorizar el versículo 10, donde nos dice Juan, Apocalipsis 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el versículo 9, el apóstol se ha presentado como un hermano, se ha presentado como partícipe de la tribulación y el reino y la paciencia de Jesucristo. Nos ha dicho que está en Patmos, a causa, nos dice, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero aquí añade que él tuvo esta visión cuando estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fue entonces que escuchó esa voz como trompeta que dijo: yo soy el Alfa y el Omega, y todo lo demás que vamos a estudiar después. Ahora, estas frases en nuestro texto son lógicas, siguen un tema, siguen una lógica, una secuencia que nos prepara para la visión. Yo soy hermano, yo soy copartícipe de la tribulación, del reino y la paciencia. Yo estaba ahí por la palabra de Dios, yo estaba ahí por testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el domingo del Señor. Y fue entonces que vio esta visión, que escuchó esa voz. Fuera absurdo y lógico que el apóstol dijera: yo estaba en Venezuela en la Serie del Caribe, en la última entrada del partido y entonces escuché la gran voz que decía: yo soy... Es absurdo, ilógico, por supuesto que no, hasta blasfemo suena, por supuesto que no. Hay cierta secuencia aquí, cierta lógica, cierto tema que nos lleva en una melodía a esa gran visión sorprendente, espiritual. Eso esperamos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y fue entonces que escuché esa gran voz que decía: yo soy el Alfa y el Omega. Pero vamos por partes. Primero leemos en nuestro texto el versículo 10: yo estaba en el Espíritu. Hay quienes creen que espíritu aquí se debe de escribir con E minúscula, que se refiere a nuestro espíritu. Puede ser, la traducción es posible de traducir aquí con espíritu en E minúscula, pero creo que no nos dice nada si el espíritu es E minúscula, si se trata de nuestro espíritu. No estaba muerto el apóstol, no quiere decir aquí que él estaba fuera del cuerpo en su espíritu cuando vio esto.
Hay otros que dicen, bueno, esto se trata de un trance espiritual, así como el trance espiritual que tuvo Daniel, en Daniel 10 se describe esto, o como el que tuvo Pedro en Hechos 10. Y creo que esta interpretación es más correcta, va con el contexto. Obviamente fue algo extraordinario, fue algo apocalíptico, valga la redundancia. Fue una revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan, fue una revelación del Espíritu. Y Juan como apóstol podía tener eso. Eso es algo súper especial que solo los apóstoles y profetas tenían. Nosotros no tenemos visiones así. Por más pizzas que comamos y tengamos pesadillas, no vamos a tener visiones apocalípticas. Punto. Por más pentecostales que seamos, más pentecostales que Marco Eduardo, ¿verdad? No vamos a tener visiones así. Punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia ya se terminó de escribir. Ya no necesitamos más visiones. Cristo ya murió en la cruz. El plan redención ya se efectuó. Esas visiones no son necesarias. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya lo tenemos escrito, ya lo tenemos revelado. Pero creo que podemos aprender algo de esta frase, algo muy práctico. Juan nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Nosotros debemos esforzarnos también por estar en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos aprender de la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos para estar en el Espíritu. Para alistarse, algunos deportistas, creo que la mayoría de los deportistas, para una competencia, un juego, hacen lo que en inglés llaman getting into the zone. No sé, los que saben inglés podrían ayudarme a traducir esto. Getting into the zone, que es concentrarse, es meditar bien en lo que van a hacer, en lo que va a pasar, cómo pueden ganar. Algunos de ellos leen o ven algún póster. Los que levantan pesas van a ver ahí el póster de ese hombre ganando todo bien fuerte, y se motivan a ser como esa persona. Se concentran bien. Ustedes que son deportistas nos pueden dar idea de esto, ¿verdad? Y se ayudan ellos entonces a llegar a la competencia, a estar bien concentrados y así esforzarse con más energía para ganar. Yo creo que entienden el concepto. Y me temo que muchos cristianos no ganan el domingo, no ganan la victoria, no vencen, porque no se esfuerzan por estar en el Espíritu. Salen de la iglesia sin aprender nada. Caen en la tentación, el diablo los tumba y ahí están criticando a la hermana Lencha. Mira cómo vino la hermana Lencha, qué ocurrente ese vestido, la hermana. Y el diablo les gana con otras tentaciones y los tumba. No oran y todo porque no se alistan, no se preparan en esa devoción, en esa concentración de no estar en el Espíritu en el día del Señor. Y además, obviamente, es para nuestro beneficio que vengamos a la iglesia. Claro, es parte de la cristiandad y nos edificamos aquí. Y es terrible que no tenemos ese descanso espiritual si no estamos listos. Pero además, lo peor de esto, hermanos, es que puede pasar todo el domingo sin que nosotros adoremos al Señor. Eso es lo peor. No le glorificamos, no escuchamos al Señor. Eso es lo peor. Y esto, porque el Señor, a lo último, no recibe nuestra adoración, hermanos y hermanas, si no estamos en el Espíritu. ¿Escucharon bien? Sí, amén. ¿Están conmigo? Como diría el hermano de Colombia, ¿verdad? ¿Están conmigo? Nosotros debemos esto. Dios no acepta nuestra adoración si es de labios para afuera. Es pura hipocresía. No se trata de eso, no se trata de eso artificial. No se trata de ese rito de entrar a la iglesia y sentarnos y cantar. Eso no sirve de nada a lo último. Tenemos que venir a adorarle, o como dice en Juan 4, en espíritu y en verdad, sinceramente, íntegramente.
Y para eso, por supuesto, tenemos que estar en el Espíritu. Ahora, una vez más, recalco, nunca vamos a tener una visión, nunca vamos a estar en el Espíritu al grado del profeta Daniel, o como la tuvo Pedro, o como la tiene aquí Juan. Ellos eran hombres de Dios con dones, unciones especiales, antes de que se terminara de escribir la Biblia. Pero nosotros tenemos el mismo Espíritu. Y podemos y debemos estar en el Espíritu en el día del Señor. ¿Pero cómo? Bueno, veamos 4 elementos esenciales de esto. 4 elementos para estar en el Espíritu en el día del Señor. Obviamente el primero es que debemos ser cristianos de verdad. A los que apuntan pueden escribir aquí Romanos 8:9, Gálatas capítulo 4, versículo 6, 1 Corintios 2:14. En primer lugar, debemos ser cristianos de verdad, porque solo cuando estamos en Cristo, tenemos a Cristo, podemos tener al Espíritu. Solo cuando somos regenerados, creemos en Cristo, el Padre nos dice en Gálatas 4:6, envía a nosotros su Espíritu para que podamos orar, Padre Celestial. Eso es lo primero. Si no tenemos el Espíritu, no podemos estar en el Espíritu. Tenemos entonces que ser cristianos. Los que no son cristianos pueden entrar a la iglesia, pueden pasar todo el domingo leyendo la Biblia, pero a lo último, ya que no tienen al Espíritu, no van a poder apreciar, entender, alimentarse de las cosas espirituales, como nos explica Pablo en 1 Corintios 2. Y lo que pasa es que para ellos sí entienden la gramática y saben español y entienden el vocabulario. Pero las cosas espirituales no les llegan a su corazón, no cambian, no son transformados. Para ellos, a lo último, estas cosas les parecen locuras, cosas increíbles. Entonces, el punto es, para estar en el Espíritu, lo primero es nacer de nuevo. Lo primero es que pidas misericordia a Dios y creas el Evangelio, las buenas noticias que tenemos en la Biblia, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, que Él es el Hijo de Dios, que fue castigado en nuestro lugar, que resucitó para llevarnos a conocer y glorificar a Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, para estar en el Espíritu debemos orar en el Espíritu. Apocalipsis, en mi Biblia cuando menos, tenemos aquí el versículo 10 y aquí enseguida está el libro de Judas. En el libro de Judas, en el versículo 20 dice así, Judas versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, y eso es lo primero, tener la fe por supuesto, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es esto? Esto no es hablar en lenguas pentecostales, no es orar en un trance muy emocional, pero se trata de presentarnos ante Dios con toda humildad y reverencia, guiados por el Espíritu. Orar conforme a lo que el Espíritu nos enseña en la palabra de Dios. Oramos al Padre en nombre del Hijo, y oramos en el Espíritu Santo. Ahora, no se asusten en esto. Dios nos... Ven conmigo Romanos 8. El Señor nos ayuda a todos los cristianos a orar en el Espíritu Santo. Vean Romanos capítulo 8, si tienen sus Biblias. Antes de esa super promesa de Romanos 8:28, nos dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda. Aquí nos ayuda es a todos los que están incluidos en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a todos. Esta es una promesa. Nos ayuda en nuestra debilidad. Y Pablo se incluye aquí. Yo tengo esta debilidad también. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Esto es preciosísimo, hermanos. Nosotros no sabemos cómo orar, ni qué pedir, no sabemos la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. Por así decirlo, traduce nuestros gemidos, traduce nuestras peticiones, traduce nuestras necesidades a ese lenguaje celestial e intercede por nosotros. Por eso tenemos respuesta a nuestras oraciones. Por el Espíritu, porque oramos en el Espíritu. Entonces, para estar en el Espíritu hay que orar. No orar cierta oración artificial o vanas repeticiones cristianas. Señor, bendice el culto, bendice el domingo, bendíceme este día. No, pero con humildad, reverencia, orar como el Espíritu Santo nos enseña. Te va a ayudar si oras los salmos. Ora las oraciones de los profetas, Daniel 9, Nehemías 9, Esdras 9. Ora el Padre Nuestro de corazón, con sinceridad. Al principio te va a resultar esto artificial y vas a sentirte hipócrita, que dices, es que no me sale, esto no. Al principio el diablo te va a tentar a que pienses eso. Tú ora, tú esfuérzate y con el tiempo, con la ayuda de Dios, tus oraciones van a tener más fe y más fervor y llegarás a orar en el Espíritu. Tú trata, esta semana, ahora comienza. Esfuérzate a orar así, Dios te va a ayudar. Él se va a agradar de tus oraciones y te va a ayudar. Es como el padre del niño que comienza a hablar. Como los padres y madres me van a entender más en esto. Por primera vez el niño te dice, papá, yo quiero mucho yo. El padre no se enoja porque el hijo es breve. El padre no se enoja porque el niño no sabe bien los acentos y la gramática y puso mal en orden las palabras. El padre no se enoja por la pronunciación. Todo lo contrario. Se alegra porque el hijo comenzó a hablar. Y le ayuda. A ver, di, papá. Y ayuda. Y así Dios. Amén. Así que comienza a orar. Él se agradará de ti. Él te va a ayudar. Bueno, en tercer lugar, para estar en el Espíritu no debemos entristecer al Espíritu. Para estar en el Espíritu no debemos entristecer al Espíritu. Si tienen Biblias, vean Efesios 4, libro de Efesios, capítulo 4. Y pongan un separador ahí, después vamos a ver otro texto, Efesios 4. El apóstol aquí nos da una lista de consejos muy prácticos. Voy a comenzar a leer en el versículo 29. Bueno, comenzando a leer en el versículo 25 mejor, para que vean la secuencia. Por lo cual, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos vemos en medio de unos consejos muy prácticos y muy directos. El apóstol nos dice, y no contristéis al Espíritu. Obviamente hay una conexión aquí. Tiene que ver con lo que el apóstol nos está diciendo. Si dices malas palabras, si le gritas a tu esposa, si te enojas, mientes, codicias, hurtas, no perdonas a los hermanos, el Espíritu Santo se entristece. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Así, hermanos, no podemos estar en el Espíritu. Por supuesto que no. El Espíritu se entristece, así como el padre que recibe una llamada en su celular. La directora de la escuela quiere verlo porque su hijo ha sido suspendido. El padre llega ahí y ve al hijo y no es tanto el enojo,
pero más la angustia, la tristeza, la preocupación. Y ya no hay una comunión con el Hijo como antes. Y así en el Espíritu Santo. Entonces, puedes estar en el Espíritu dejando esas malas actitudes y esforzándote por tener las virtudes de Cristo. Y eso es lo que habla el apóstol aquí. Vestidos del nuevo hombre, dejad lo viejo, hacer lo nuevo en Cristo. Muy bien, en último lugar, para estar en el Espíritu debemos estar llenos del Espíritu. Ven conmigo a Efesios 5, 18. Efesios capítulo 5 y el versículo 18. No os embriaguéis con vino, es decir, no os emborrachéis, no os emborrachen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno se emborracha, cuando uno se llena de vino, lo que pasa es que el alcohol controla la mente, controla nuestro sistema. Y hacemos cosas y decimos cosas que en lo normal no diríamos ni nos atreveríamos a hacer. Por eso a los espías se les recomienda, ¿verdad? Primero emborracha ahí al cliente y te va a decir todo lo que tú quieras. Para ustedes que son espías. El punto del apóstol es, cuando uno se llena del Espíritu, es controlado por el Espíritu. Habla y hace cosas conforme al Espíritu. Ahora, esto, hermanos, no es algo místico, algo que solo los supercristianos pueden lograr. Se trata de seguir las direcciones del Espíritu dejadas en su palabra. Se trata de seguir las direcciones del Espíritu que aprendemos en la predicación. En otras palabras, nos llenamos del Espíritu al aprender y aplicar más las lecciones de la palabra de Dios. Es así como el Espíritu Santo produce más su fruto en nosotros y nosotros entonces tenemos más amor, más gozo, más paz, más paciencia. Entonces, así no reaccionamos conforme a nuestra carne, nuestra maldad, pero somos controlados por el Espíritu. Espero que a ustedes les haya pasado así, que de repente les salen palabras, actitudes y tienen una voluntad que no tenían antes. Ustedes están enojados con una hermana ahí en su casa, les ha hecho algo malo y su mamá empieza a gritar porque la hermana se fue sin lavar los trastes. Y de repente algo por dentro les dice, perdónala, tú lava los trastes, ándale. Y ustedes no saben cómo, de dónde sacan la voluntad, pero ahí van y lo hacen. Antes fuera lo último que hubieran hecho, es más, hubieran echado más trastes ahí para que estuviera más enojada la mamá con la otra hermana. Pero de repente tienen esa voluntad, esa nueva actitud. Están siendo controlados, llenos del Espíritu Santo. Ahí están en el trabajo, un amigo les está platicando sus problemas matrimoniales y emocionales y hay una vocecita que dentro de usted le dice, ándale, sé valiente, dile algo de la Biblia, algo de Cristo, algo del Evangelio. Y ustedes no saben cómo, pero de repente salen palabras y versículos que hace años que no leían, promesas de Dios, pensamientos bíblicos y en una fluidez y con valentía increíble. ¿De dónde sale eso? Es el Espíritu Santo. Y hermanos y hermanas, a lo último es la cristiandad de a diario, en la experiencia. Controlados, llenos por el Espíritu Santo, somos guiados y ayudados por Él. Amén. Él nos ayuda. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales para estar en el Espíritu? Número 1, ser cristianos de verdad. Número 2, orar en el Espíritu. Número 3, no contristar al Espíritu. Y en último lugar, estar llenos del Espíritu. Y eso tiene que ver, por supuesto, todo con la palabra de Dios.
Y queremos hacer esto especialmente, como nos dice nuestro texto, en el día del Señor. Y aquí pasamos a otro punto principal. Nos dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La frase día del Señor, por supuesto, se refiere al domingo. De hecho, nuestra frase en latín, si tienen la Vulgata, la Biblia en latín, van a encontrar que aquí dice Dominica Dei. De ahí tenemos la palabra domingo, de hecho, de ahí viene la palabra domingo, de Dominica. Dominica Dei es el día del Señor. Desde el principio, Juan ya le llamaba a ese día el día del Señor. Desde el principio los cristianos se reunieron en domingo, a diferencia de los judíos que se reunían en sábado, porque Cristo resucitó en domingo, se les apareció en domingo, guió a la iglesia a reunirse en domingo. Y leemos en Hechos, los discípulos se reunían en la Santa Cena en domingo, recogían la ofrenda, no dicen Corintios, en domingo. Por eso nuestro día de oración es el domingo, el día de descanso para el alma y el cuerpo. Y es entonces por eso que el apóstol nos dice que estaba en el Espíritu ese día en especial. Lejos de su iglesia, lejos de Efeso, él estaba en Patmos desterrado, pero el día del Señor, él estaba en el Espíritu. Ahora, qué triste, de lo más trágico, que aún para cristianos el domingo realmente ya no es el día del Señor. Es el día para lavar la ropa, es el día para ir al cine, es el día para ir de compras, es el día del deporte, pero menos el día del Señor. Eso es trágico, de lo más triste, y es algo que en nuestra sociedad ha causado estrés. Antes de venir para acá, nuestro hermano Ryan nos avisó que venía con su esposa y lo investigué, mandé llamar al FBI, a la CIA, para ver quién era Ryan. Y entre las cosas que descubrí en el internet es que nuestro hermano es un teonomista. Si no saben qué es eso, le preguntan a él. Me dio mucho gusto, la verdad que me dio mucho gusto. Necesitamos más cristianos teonomistas, cristianos que creen que la ley de Dios está vigente todavía hoy. Amén. Toda la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. No que los mandamientos nos salven, por supuesto. El hermano no cree que los mandamientos nos salvan. Por supuesto que no. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos no nos salvan. Lo que nos salva es Cristo, su sangre. Pero los mandamientos sí nos enseñan la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Nuestra vida diaria. Pero para mí lo que más nos debe de motivar es no el descanso, pero el Señor. El Señor del domingo. Cuando apreciamos quién es Él, todo lo que Él ha hecho por nosotros, entonces no vamos a tener ningún problema de dedicar el día al Señor, a adorarle, descansar nuestra alma en Él, aprender más de Él. Hay un salmista que canta en cierto lugar: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Así dice un salmo. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y aquí quiero que cierren sus ojos por unos momentos. Cierren sus ojos por unos momentos. Y mentalmente, espiritualmente, que usen su imaginación. Imagínense que están frente a la cruz de Cristo, frente a la cruz del Señor. ¿Han visto lo que pasó ese día? ¿Han visto los azotes, la corona de espinas, los clavos? ¿Han oído los clamores de la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y has comprendido que esos azotes, esas espinas, esos clavos, esos clamores fueron por ti. Que Cristo, por pura misericordia, ahí estaba pagando por tus pecados, tus vicios, tus mentiras, tus adulterios, todas tus maldades. Y tú ante la cruz le dices a Cristo: Señor, ¿qué pagaré por todos tus beneficios para conmigo? ¿Qué puedo hacer para mostrarte mi agradecimiento eterno?
¿Qué puedo hacer para mostrarte que de verdad creo en ti? Quiero obedecerte. Y el Señor te contesta: acuérdate de mi día para santificarlo. Descansa en mi día. Adórame este día. Aprende más de mí. Acércate a mí. ¿Lo harías? Pueden abrir sus ojos. ¿Lo harías? ¿Lo harías ante la cruz? ¿Se lo merece el Señor? Claro que sí. Amén. Claro que sí. Si has estado ante la cruz de Cristo y has comprendido, eso fue por mí, por mis pecados, harías cualquier cosa. Si Él te dijera 7 días para mí, tú le darías 7 días. Él te pide 1. Entonces, hermanos, hay que estar en el Espíritu en el día del Señor. Termino con unas exhortaciones prácticas. Número 1, date tiempo y disciplínate para estar en el Espíritu en el día del Señor. Si te acuestas tarde el sábado, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a levantar tarde el domingo. Lógico. Te vas a levantar tarde el domingo. Si no desayunas el domingo por la mañana, no tienes lista la ropa para la iglesia, no tienes gasolina en el carro, vas a llegar a la iglesia tarde, de mal humor, tenso, enojado con todos, hasta con Dios. Entonces, alístate todo lo que puedas el sábado. Organízate, disciplínate para estar aquí unos minutos antes, para orar con calma, leer calmado antes del culto. Get into the zone. Para estar en esa meditación, en esa reverencia, en esa humildad. Señor, habla, que tu siervo escucha. Sobre todo aquí entonces, alístate desde el sábado arrepintiéndote, reconciliándote, preparando tu alma para presentarte ante Dios. Que sea una costumbre tuya preguntarle el sábado a tu lindo esposo: ¿está todo bien entre tú y yo? Mañana es domingo. Se lo recomiendo. Mañana es domingo. ¿Está todo bien entre tú y yo? Porque qué hipocresía venir el domingo, cantar juntos, salir muy lindos en la foto, pero por dentro odios, rencores, envidias, furia. No, así no vamos a estar en el Espíritu nunca. Entonces, ya desde el sábado reconcíliate con tus hijos, con tus padres, tus amigos. Acostúmbrate entonces a orar entre semana también. Señor, alístame para tu día. Número 2, pide al Señor que te dé del Espíritu Santo. Pide al Señor que te dé del Espíritu Santo. Cristo nos dijo: si vosotros, siendo padres malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y aquí no te imagines que vas a tener el Espíritu Santo y vas a sentir escalofrío, o vas a ver una luz o una visión. No. El Espíritu Santo es invisible. El Espíritu Santo no se siente, pero el Espíritu Santo actúa en nuestro interior, así como nuestra alma. Tu alma no la sientes, tu espíritu no lo sientes, así no vas a sentir al Espíritu Santo, pero Él va a actuar, vamos a tener su fruto, su ayuda, porque Dios nos lo promete. En último lugar, número 3, concéntrate sobre todo el domingo en el Señor. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho por nosotros. Repasa el Evangelio y velo como lo vemos aquí en Apocalipsis, como Cristo resucitado, exaltado, con poder, aún sobre la muerte, sobre todas las cosas, sobre todos tus problemas, sobre todas tus angustias, sobre todas tus necesidades. Velo a Cristo exaltado. Así, entonces vas a tener descanso para tu alma y descanso para tu cuerpo también, así después. Y eso es lo que te va a llevar a adorarlo, a acercarte más a Él en el Espíritu. Oremos.